Bueno chicos, ¿cómo andan? Espero que me Hola, escuchen profe. bien. Buenas tardes, sí se escucha bien. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy vamos a arrancar con la parte de topografía y geodesia, la unidad temática 1. Yo le mandé por correo electrónico recién, hace un ratito, eh, el, el apunte por si no lo habían descargado del campus. ¿A qué mail lo manda, profesor? ¿Al institucional de nosotros o al que aparece en el campus? Ya te digo, a ver, ¿cómo es tu nombre? Fernando Zenauer, porque yo lo tengo bien en el campus, pero no me llegó nada, por ejemplo. A ver, enviado. A mí personalmente me llega al mail institucional. Fernando Azenauer Ah, ok, @alu.frp. Ese es. el institucional. Ok, ahí. Mm, Gracias. bueno. Bueno, tenemos una noticia no tan buena. Y es que nosotros tenemos que concentrar toda la práctica en la primera mitad del año. Porque probablemente, no probablemente, se plantea el hecho de que quizás haya que volver a ¿cómo es? A no tener clases presenciales, digamos. Si bien no estamos teniendo clases presenciales, hoy en día sí estamos habilitados para dar la práctica en grupos reducidos y cumpliendo ciertas normas y un protocolo establecido. Eso que tenemos hoy en día disponible, quizás que para la segunda mitad del año no esté. Entonces, nosotros vamos a dar la materia de esta manera. Pantallazo de teoría, como va a ser hoy, ¿ok? Y luego práctica con Manuel, ¿sí? Con los equipos. Sacando turnos, y haciendo algunos trabajitos muy, 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 para que tengan noción de lo que estamos hablando. Me estoy tomando un café porque si no me duermo, así que por ahí van a sentir unos tragos ahí. Les pido disculpas en todo caso, ¿sí? A mí me pasa siempre que estoy escuchando a alguien por internet y escucho que se toma un trago de algo y bueno, supongo que acá pasa lo mismo. Bueno, ¿estamos listos? Entonces vamos a arrancar. Topografía y geodesia, sus objetivos. Primero y principal, a nosotros, a los ingenieros civiles, práctica común y corriente de todos los días, nos interesa la topografía. La parte de geodesia, no tanto, salvo obras muy grandes, como decir una ruta que se va a pavimentar o una ruta que se va a hacer de 200 kilómetros o 300 kilómetros y más, que ya por ahí quizás haya que tener en cuenta ¿cómo es? Alguna cuestión de la curvatura terrestre. Mientras tanto, obras de todos los días, nos interesa la topografía. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué dice el apunte. Dice, topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la Tierra. O sea, ¿qué estudia? Un conjunto de actividades, conjunto de acciones que nosotros tenemos que realizar para poder identificar un punto en la superficie terrestre. O sea, se trata de medir puntos. Una vez que tenemos medidos
cierta cantidad de puntos, esos puntos se convertirán en una alineación, en una poligonal, en una triangulación, en lo que sea. ¿Estamos? Pero de movida, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Medir puntos. De hecho, las estaciones totales, el GPS topográfico, que son instrumentos de avanzada, lo que hacen es medir puntos. Clac, le pone un número, una descripción. ¿Ok? Bueno. Y fíjense lo que dice. Nosotros medimos puntos por medio de medidas según los tres elementos del espacio. X, Y, Z. O norte, este, Z. ¿Ok? Estos elementos pueden ser dos distancias y una elevación, o una distancia, o una distancia solamente, una dirección y una elevación. Y fíjense lo que dice acá. Opera sobre superficies reducidas, sin tener en cuenta la verdadera curvatura de la superficie terrestre. Considera a la misma como un plano. Es decir, la topografía considera a la superficie terrestre como un plano. No vale la pena tomarnos el trabajo de medir la curvatura terrestre para minimizar errores de mediciones en altimetría cuando estamos trabajando en una obra de ingeniería civil. ¿Está? Porque la superficie en la que vamos a trabajar amerita eso, que supongamos un plano. ¿Está? Bueno, para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud, para direcciones se emplean unidades de arco. O sea que medimos distancias, longitudes y ángulos. Ángulos y distancias. Identificamos a los puntos que vamos a medir con ángulos y distancias. El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de los puntos y posteriormente su representación en el plano se llama comúnmente levantamiento. ¿Ok? A ver, yo voy a ir al patio de mi casa. Pongo 3 estacas, ¿no es cierto? 3 puntos. Mido la distancia que hay con cinta entre un punto y otro. Tengo un triángulo. Ahora, a uno de esos puntos lo voy a referir a la intersección de la línea municipal con el eje medianero. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Tengo 3 puntos en el patio de mi casa. Tengo la intersección del eje medianero con la línea municipal. Supongo que la línea municipal y el eje medianero son dos ejes de referencia locales, porque estoy diciendo acá mis ejes de referencia son estos, y mido los 3 puntos entre sí, referencio un punto a esa intersección de ejes. Esa operación que hago de medir y luego llevarla al plano, me va a quedar un triangulito dibujado en el patio de mi casa. Ese proceso se llama levantamiento. Entonces, ¿qué estudia la topografía? Bueno, ¿cómo voy a hacer para medir esos 3 puntos? ¿Cómo voy a agarrar? ¿Cómo voy a medir el ángulo? Si es que voy a medir el ángulo entre un punto y otro. ¿Cómo lo voy a referenciar? Todos esos procesos de cómo y con qué es lo que se ocupa la topografía. Bien. Bueno, la topografía comprende topometría, que es el estudio de los sistemas y procedimientos de medición terrestre, y la topología, que estudia la conformación y características del suelo y de sus formas, y el conjunto de normas para la interpretación de los signos topográficos. La interpretación de los signos topográficos me refiero a que hay un simbolito para representar la tranquera, un simbolito para representar un árbol, hay un símbolo para representar un destacamento policial, bueno, todo eso está nomenclado, ¿sí? Y de eso se ocupa la topología. Bueno, las operaciones topográficas se dividen en dos grandes grupos: planimetría
y altimetría. Planimetría es la parte de la topografía que estudia los métodos y procedimientos que sirven para conseguir la representación sobre un plano de los detalles del terreno. O sea, estoy midiendo desde arriba, estoy mirando desde arriba qué es lo que tengo en la superficie. Eso es la planimetría. Altimetría es la parte de la topografía que estudia los métodos y procedimientos que servirán para conseguir la representación de los niveles del terreno. Es decir, estoy mirando la diferencia de alturas del terreno, ¿ok? Con la altimetría. Si yo combino esas dos palabras, digo, voy a hacer una planialtimetría. Planialtimetría significa de que estoy en un plano representando las tres cosas. ¿Ok? La parte plana, lo miro desde arriba, un plano, y de alguna manera represento también la altimetría, ya sea con curvas de nivel, con puntos que tienen indicado el nivel, vemos. ¿Está? Bueno, la teoría de la topografía se basa esencialmente en la geometría plana y del espacio, trigonometría y matemática en general. Trigonometría, básicamente. Hay que tomar en cuenta las cualidades personales como la iniciativa, habilidad para manejar los aparatos, habilidad para tratar a las personas, confianza en sí mismo y buen criterio en general. A ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué está ese parrafito ahí? Y bueno, porque la topografía, como les decía la otra vez, es una materia que tiene mucho de relaciones interpersonales, mucho de camaradería, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí, bueno, toca estar metido en el monte, toca estar en una obra 2 años con alguien haciendo topografía. Entonces requiere de otras herramientas como son la habilidad para tratar a las personas y qué sé yo, y confianza en sí mismo, que no son temas menores, porque por ahí a vos te toca resolver un problema de cómo vas a medir un puente, qué sé yo, que tiene 50 metros de altura. Y bueno, capaz que no podés medir el lecho del puente, pero suponete que te la ingeniás para con una vara medir el fondo del cauce y ahí es algo que vos estás resolviendo en su momento, tenés que tener confianza en vos mismo, lo que estás haciendo va a estar bien, ¿ok? No está todo bien determinado por ahí en la topografía, hay que por ahí resolver cosas sobre el pucho. Bien. Precisión. Hay imperfecciones en los aparatos y en el manejo de los mismos. Por tanto, ninguna medida es exacta en topografía y es por eso que la naturaleza y magnitud de los errores deben ser comprendidas para obtener buenos resultados. O sea, yo tengo que estar más o menos dentro de ciertos límites para decir este trabajo ok o este trabajo no está ok. ¿Se entiende? Las equivocaciones son producidas por falta de cuidado, distracción o falta de conocimiento. En la precisión de las medidas deben hacerse tan aproximadas como sea necesario. Como sea necesario. Atenti con esto. Si yo tengo que hacer una nivelación y me piden cierta tolerancia, bueno, voy a trabajar en esa tolerancia. No me voy a gastar en medir muchas más veces y tener mayor precisión cuando el trabajo no me lo pide. ¿Se dan cuenta? Cada trabajo en topografía tiene unos niveles de precisión, que los vamos a estudiar más adelante. Comprobaciones. Siempre se debe comprobar las medidas y los cálculos ejecutados. Estos descubren errores y equivocaciones y determinan el grado de precisión obtenida.
¿sí? Siempre hay que chequear. Más cuando estás en campaña, trabajando. Si vos no corroboraste lo que hiciste, no comprobaste lo que hiciste, después cuesta mucho ánimo y plata volver a medir algo que ya estuviste midiendo. Bueno, ¿qué son las notas de campo? Siempre deben tomarse en libretas especiales de registro y con toda claridad para no tener que pasarlas posteriormente. Es decir, se toman en limpio. Deben incluirse la mayor cantidad de datos complementarios posibles para evitar malas interpretaciones, ya que es muy común que los dibujos los hagan diferentes personas encargadas del trabajo de campo. Claro, ¿a qué se refiere acá? Que cuando uno está en el campo tiene que ser muy prolijo para laburar. La letra tiene que ser prolija, no es lo mismo confundirse el número 9 con el número 8, ¿ok? El número 7 con el número 1, ¿viste? Entonces ahí empezamos a errarle y bueno, mamita querida, después si tenés que volver de nuevo al lugar de trabajo a corroborar una medición, se pierde plata, tiempo y ánimo sobre todo, y horas de vida. Bueno, la geodesia, fíjense, hay cierta diferencia con la topografía y acá va un poco la explicación. Dice, geodesia es la encargada de medir grandes extensiones de la superficie terrestre teniendo en cuenta su verdadera curvatura. Para esto recurre a la aproximación de la verdadera forma de la Tierra, geoide, mediante elipsoides de revolución o esferas. Es la responsable de determinar un cierto número de puntos con sus respectivas coordenadas, X y Z, que sirven de referencia para levantamientos de detalles en cartas topográficas de países, departamentos, ciudades, etc. O sea, yo puedo ubicarme, con la geodesia me voy a ubicar en un lugar. A ver, puedo ubicar un punto geodésico de acá de Paraná y decir, me voy a basar en este punto geodésico número 32, por decir algo. Este punto geodésico tiene estos y estos valores y a partir de acá yo hago mi levantamiento topográfico. A partir de este punto determinado con valores geodésicos, yo hago mi levantamiento topográfico, pero trabajo en el plano. ¿Por qué? Porque a mí la extensión que voy a tener amerita que trabaje en el plano. Fíjense las diferencias que hay, básicamente entre la topografía y la geodesia. En la geodesia, este ángulo alfa es distinto a beta. Y acá, alfa y beta son iguales, donde tengo la manito. ¿Por qué? Porque están referidos a un solo plano. En cambio acá, están referidos a una superficie de nivel. ¿Entienden? Esta superficie de nivel va cambiando la tangente a medida de que voy describiendo cierto ángulo. Fíjense, en la figura de la izquierda se tiene que A y B son dos puntos marcados en el terreno, que se proyectan sobre superficies de niveles esféricos. Las verticales por A y por B convergen hacia el mismo centro C, o sea, la vertical que pasa por A y la vertical que pasa por B se cortan en C. La vertical que pasa por A y que pasa por B en la figura esta de la derecha no se cortan nunca. Son perpendiculares al plano de referencia, lo que significa que son paralelas entre sí. ¿Se entiende, chicos? Lo que me olvidé de comentarles es que la clase de hoy va a ser corta. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar estos conceptos básicos, la parte de medición con cinta, y ya saltan con
con Manuel hacer la parte de práctica. Y bueno, les voy a mostrar un poquito lo que es el tema de teodolitos. Bueno, las distancias verticales A y B de los puntos respecto del nivel medio del mar son las altitudes de los mismos y su diferencia delta HB se llama desnivel entre estos. Esto es el desnivel. ¿Sí? Ok. Las mediciones en los puntos A y B proporcionan solo el desnivel entre los mismos. Para determinar su altitud es necesario relevar puntos a partir del mar, refiriéndolos a un horizonte de origen que es el nivel medio del mar. O sea, yo puedo medir la diferencia que hay relativa entre A y B, pero a esos puntos yo los debo referenciar al nivel medio del mar o a otro plano de comparación más grande para poder tener niveles absolutos. Son objeto de mediciones en los puntos A y B, además de la distancia y desnivel relativo. Las distancias cenitales, que son los ángulos que se forman entre la vertical y la dirección entre los puntos, esto es el cenit, este ángulo. Los ángulos de altura, delta, alfa y beta, son los ángulos que se forman entre la horizontal, perpendicular a la vertical del lugar, y la dirección entre los puntos. Esta es la dirección entre los puntos. Esta es la tangente a la vertical en el lugar. Y acá aparece alfa, acá aparece beta. Distintos para la geodesia, iguales para la topografía. ¿Ok? Bien, en la figura de la derecha se supone que la Tierra es una superficie plana, siendo la distancia AB relativamente pequeña. Distancia AB relativamente pequeña. AB. La proyección se hace sobre un plano horizontal en lugar de una esfera. Las direcciones de las verticales o de la plomada, como la de las horizontales por los respectivos puntos, son paralelos entre sí. Con esta consideración, las alturas HA y HB no influyen en la determinación de las distancias delta AB, la que resulta ser simplemente la distancia que separa las verticales entre los dos puntos considerados. Bien, los ángulos cenitales se complementan. El cenit de A más B es 180, mientras que los ángulos de altura son iguales por ser alternos internos entre paralelos. Esto es en el plano, ¿no es cierto? Alfa es positivo o de elevación y beta es negativo o de depresión. Selene, ¿tienes una pregunta? Vi que levantaste la mano por eso. A ver. Ok. No pasa naranja. Bueno, pasaje de una misión topográfica a una geodesia, esto lo vamos a obviar, así no perdemos tiempo en cosas que vamos a repasar en teoría durante la segunda mitad del año con más detalle.
Lo que sí vamos a ver es esto. ¿Qué es un sector topográfico? Fíjense, como se vio, los trabajos topográficos no pueden extenderse a grandes superficies. ¿Ok? El límite superior de las operaciones topográficas es el sector topográfico, definido por un cuadrado de 110 kilómetros de lado, aproximadamente, con un punto de tangencia en el centro. También puede decirse que es la superficie comprendida en un cuadrado cuyo lado ¿Estamos? ¿Qué es un sector topográfico? Un cuadrado de 110 kilómetros de lado, con un punto de tangencia en el centro, ¿sí? Y el lado tiene una longitud de 1 grado. Entre este punto y este punto donde está la manito hay 1 grado. Ese es un sector topográfico. Si yo considero alfa 1 grado y el radio de curvatura de 6.370.000 metros, me da que el error me da 110 metros 111 metros el error absoluto. Bueno, ¿qué es la geografía? Es la que se encarga de describir a grandes rasgos los accidentes terrestres. ¿Qué es la agrimensura? Es una parte de la topografía que se encarga de la determinación de la ubicación y dimensiones lineales, angulares y de superficie de terrenos y campos, realizando su homogeneamiento en un, escuchen bien esto, en un todo de acuerdo con los títulos de propiedad, prescripciones legales, reglamentos técnicos y administrativos en vigencia. O sea, la agrimensura no es que su problema a resolver es medir bien. Medir bien medimos todo. De hecho, los civiles por ahí medimos mejor que los agrimensores, capaz. Ahora, todas esas mediciones, toda esa replanteo de mediciones tienen unos componentes importantísimos para los agrimensores, que son estos: títulos de propiedad, prescripciones legales, reglamentos técnicos y administrativos en vigencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Generalidades en el campo topográfico y catastral. Como ya se ha mencionado, topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. ¿De dónde viene? Dice, la palabra viene de topo, que significa lugar, y grafo, que significa descripción o dibujo. ¿Sí? O sea, es dibujar un lugar. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones del terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que para un geodesta no lo es. La topografía es de ayuda en varios campos. Por ejemplo, la agronomía, la arquitectura, el catastro, la ingeniería agrícola, la ingeniería civil y la minería. Trabajos topográficos. La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física inmóvil circundante. A ver, realidad
física inmóvil circundante. Significa que nosotros tenemos que medir cosas que permanecerán en el tiempo. De eso se trata cuando hacemos un levantamiento topográfico. Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en el campo. Es la descripción de los hechos existentes en un lugar determinado. Muros, edificios, calles, entre otros. Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes. Llevar el terreno al gabinete mediante la medición de puntos, relevamientos en un archivo o en un croquisado. Y también está el proceso inverso. Perdón, me di un bostezo. Que es llevar el gabinete al terreno, lo que sería un replanteo. ¿Ok? Nosotros tenemos el plano y tenemos que llevarlo al terreno. ¿Dónde se va a ubicar tal calle de tal barrio? Eso es un replanteo. Los puntos relevados o replanteados tienen un valor tridimensional. Es decir, se determina la ubicación en cada punto del plano horizontal y en altura. Obras civiles, edificios, puentes, etc. La tarea del topógrafo es previa al inicio de un proyecto. Un arquitecto o ingeniero proyectista debe contar con un buen levantamiento planialtimétrico o tridimensional previo del terreno y de hechos existentes, elementos inmóviles y fijos al suelo, ya sea que la obra se construya en el ámbito rural o urbano. Realizando el proyecto en base a este reglamento, el topógrafo se encarga del replanteo del mismo. Ubica los límites de la obra, los ejes desde los cuales se miden los elementos, establece los niveles o la altura de referencia. Luego la obra avanza y en cualquier momento el ingeniero jefe de obra puede solicitar un estado de obra, que sería un relevamiento in situ para verificar si se está construyendo dentro de la precisión establecida por los pliegos o no, ¿no es cierto? Ese estado de obra se lo pide al topógrafo, obviamente. La precisión de una obra varía. No es lo mismo una central nuclear que la ubicación del eje de un canal de riego. Aguántenme un cachito. Ya estoy de vuelta. Bueno, mediciones. En topografía se utilizan elementos como la cinta de medir, el podómetro, la escuadra de agrimensor o incluso el número de pasos de un punto a otro. En topografía clásica, para dar coordenadas a puntos, no se utiliza directamente un sistema cartesiano tridimensional, sino que se utiliza un sistema de coordenadas esféricas que posteriormente nos permite obtener coordenadas cartesianas. Para coordenadas esféricas se refiere también a coordenadas polares. Para ello necesitamos conocer dos ángulos y una distancia. Existen diversos instrumentos que pueden medir ángulos, como la estación total y los teodolitos. Para la distancia, para la medida de distancias tenemos dos métodos. Distancias
estadimétricas o distanciometría electrónica, siendo más precisa la segunda. Para el primer caso utilizaremos un taquímetro y para el segundo caso utilizaremos una estación total. En la actualidad se combina el uso del GPS con la estación total. Bien. Toma de datos. Cuando nosotros hablamos de toma de datos, lo que estamos haciendo es un relevamiento o levantamiento topográfico. No es el proceso inverso, es el replanteo. ¿Sí? Actualmente, el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una estación total, con lo cual se pueden medir ángulos horizontales, verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la estación, es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados, es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerado. Como las coordenadas de los dos puntos se hace posible, además, calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos, aunque no se hubiese estacionado en ninguno. O sea, lo que quiero decir acá es que una vez que tenemos medido los puntos, podemos calcular las coordenadas de los mismos. Se considera en topografía como el proceso inverso al replanteo, lo que les dije hoy. La toma de datos es el proceso inverso al replanteo. Pues mediante la toma de datos se dibuja en planos los detalles del terreno actual. Este método está siendo sustituido por el uso del GPS, aunque siempre estará presente, pues no siempre se tiene cobertura en un receptor GPS por diversos factores. Túnel, qué sé yo. Por ejemplo, dentro de un túnel. Por ejemplo, debajo de un puente se puede llegar a perder la señal. Cuando vos estás muy cerca de una construcción, si estás relevando una calle, por ejemplo, y te pones contra la pared para medir las líneas de edificaciones, se puede llegar a perder la señal del GPS. Bien. El uso del GPS reduce considerablemente el trabajo, pudiéndose considerar precisiones buenas de 2 a 3 centímetros si se trabaja en forma cinemática y de incluso 2 milímetros si es en forma estática. Eso es como, digamos, se setea el instrumento antes de comenzar. Voy a ir a buscar un vaso de agua y vengo.
Disculpen, chicos, acá estoy de nuevo. Bueno, decíamos, actualmente el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, verticales y distancias. Conociendo las coordenadas del lugar de donde se ha colocado la estación, es posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. Más o menos lo que le había dicho yo hoy del ejemplito de medir un triángulo en el patio de mi casa. Yo eh, puedo tener una, un punto bien determinado de coordenadas locales, como puede ser la intersección del eje medianero con la línea municipal, y ese punto luego lo puedo medir a otro y obtener las coordenadas a otro punto absoluto, quiero decir, y tener las coordenadas de todos los puntos que se midan. Uh-huh. Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados, es posible dibujar y representar gráficamente los detalles del terreno considerados. Con las coordenadas de los puntos se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos, aunque no se hubiese estacionado en ninguno. Bueno, les voy a pasar a mostrar un ejemplito más, ¿vale? Para que ustedes vean. Este. Ahora no van a ver ustedes porque se me abre el programa en el otro monitor, pero después que yo lo cargue, se los muestro. A ver, proyecto, no. Parque Industrial Gualeguaychú. Les puedo mostrar. A ver. Les puedo mostrar este. Y al mismo tiempo les puedo mostrar. Sí, les quiero mostrar un trabajo que está cerca de, no me acuerdo dónde. Está por la zona de Santa Fe, a ver. Fray Luis Beltrán, ahí me acordé. Fray Luis Beltrán, Santa Fe. Uh-huh.
Este es terreno. Fíjense, este trabajito, por ejemplo, nosotros hablamos de que se representan. Profe, disculpe, Sí. no sé si es solo a mí, pero yo veo el PDF y un cuadradito en gris, mucho más chico. Ah, para. Voy a dejar de compartir la pantalla. Escuchen, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a poner compartir, ¿ok? Bueno, ahí dejé de compartir la pantalla. Voy a esperar 2 minutitos y voy a poner compartir de nuevo. Díganme si ven el Google Earth. Sí, ahí sí se ve. Ah, bien. Josh. Fíjense. Acá en este trabajo, por ejemplo, había que determinar, hacer las curvas de nivel de todo este terreno, ¿viste? Porque iban a plantear, mudar una fábrica acá y había que ver el tema de los desagües, si tenían luz, qué sé yo, bueno. Entonces, fíjense cómo se conforma en un plano con mediciones este relevamiento. Lo mismo que en el Google Earth, básicamente. ¿No es cierto? Este es un software de CAD, similar al AutoCAD. No es el AutoCAD, pero similar. ¿Lo ven ahí? Profe, ahí pasa Se lo ve mismo. una mancha gris, ¿no? A ver. Tal vez debería volver a hacer lo mismo, cerrar el Google Earth y compartir lo otro. Capaz A que ver, vamos a porque esperar. está compartiendo, en vez de la pantalla, está compartiendo la aplicación. Entonces a nosotros nomás nos permite ver la aplicación del Google Earth. A ver, para. No. Es la pantalla lo que estoy compartiendo. No la aplicación, ¿eh? Ah, ahí está, a ver. Ahí se ven las dos. Ahí ven un poquito. Ah, estaba así mal yo, tenés razón vos. No puse compartir el monitor, sino que puse compartir solo el Google Earth. Y claro, cuando ponía el otro software encima, me lo tapaba. Bueno, fíjense cómo se representa este terreno, un trabajo de topografía puro. Ahí ven básicamente lo mismo, ¿no? Pero ahora yo voy a ir haciendo zoom. Tiki, ¿ok? Y fíjense, esto es un punto medido. Un punto medido que tiene un número y una descripción, alambrado. Y este punto si yo lo selecciono, tiene sus coordenadas X, Y y Z. ¿Ven? Acá. O sea, es un punto que tiene sus coordenadas. Ahora, bien, luego se mide con el teodolito, con lo que sea. Estábamos viendo cómo es el tema del levantamiento, ¿no? Mido otro
otro punto acá de alambrado. Mido otro punto más de alambrado acá. Otro punto de alambrado, bueno, en ese caso terreno natural. Uy, perdón. Yo voy uniendo todos los puntos de alambrado. Miren este, alambrado esquina. Cuando uno todos los alambrados, obtengo el dibujo del alambrado del terreno. ¿Se dan cuenta? Ping, 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 ping. Acá está dibujado, bueno, esto es todo un acopio que había. Esas son las curvas de nivel. Y fíjense esto. Acá hago zoom y tengo medido puntos, que son el borde de calzada, el eje de la calzada y el otro borde de calzada. Cuando yo uno todos los bordes de calzada, los puntos medidos como borde de calzada, obtengo el dibujo de la calle, que es esta que ustedes ven acá. ¿Se entiende? Y acá esta otra ya es la autopista. Este borde de calzada es este borde de calzada de la autopista, ya no de la calle que tenemos ahí, la colectora. ¿Se entiende, chicos? Bueno, a ese trabajo es lo que decía acá más o menos escrito en párrafo, ¿no es cierto? Proceso y es posible dibujar los detalles del terreno, ¿ok? Bueno. Profe, ¿cuánto tiempo lleva hacer todo eso? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo lleva en horas hombre hacer todo el relevamiento? Y este terreno, un día entero. Este terreno, un día entero de mediciones. A ver, un día entero, ¿por qué? Porque lo hicimos con GPS topográfico. Vos imaginate que acá tenés, qué sé yo, a ver, 548. No te sé decir, pero y acá tenés alrededor de 700 mediciones, más o menos, realizadas. 700 puntos medidos. 700 puntos, o sea, hay que medir un punto, medir el otro, caminar, medir el otro, anotar. En este caso es fácil porque lo hicimos con GPS. Si vos tenés que ¿Cuántas hacer... personas trabajaron? ¿Cómo? ¿Cuántas personas trabajaron? En este, dos personas. Pero bueno, trabajar con GPS tiene muchísimas ventajas, ¿no? Esto sí tenés que hacerlo con teodolito, ¿no? Con teodolito y con nivel, hacer una taquimetría con teodolito, esto se lleva una semana, capaz. ¿Ok? Con el GPS lo haces en un día y al otro día a la mañana ya tenés un plano a nivel de detalle como el que estás viendo ahora. Trabajo que es más bueno para mostrarles lo que tengo acá en la compu. Acá está. A ver si no me equivoco. No, esto ya está proyectado. Miren, este
trabajito, por ejemplo, es en el parque industrial. Se iba a hacer un parque industrial en Diamante. A ver si lo podemos ubicar en el Google Earth también. Diamante. ¿Dónde estamos? Acá. A ver. Rostón, sí. Acá. Acá. Este terreno que ustedes ven acá es este dibujo que está acá. Rotado. O sea, esta calle que ven acá es la que va al Parque Nacional Predelta. Sería esta que está acá. A ver, lo voy a... Así estaría. Así como ven en el CAD, es como está en el Google Earth. ¿Ok? Ven que esta callecita que se ve acá es esta que está acá. Y ahí están todos los puntos medidos. ¿Ven? Con todos esos puntos que nosotros fuimos midiendo, después fuimos conformando el plano. ¿Se dan cuenta? Todos estos puntos que están acá son de terreno natural para después poder tener las curvas de nivel. Las curvas de nivel, que son estas, y teniendo curvas de nivel podemos terminar teniendo lo que son los perfiles longitudinales del terreno. ¿Ok? Acá, por ejemplo, se ve, qué sé yo, el perfil más 400. A ver. Ah, no, estos son de calles. Los perfiles longitudinales de las calles. Una pregunta. Sí. ¿Las curvas de nivel te las genera el software? Sí. Nosotros vamos a ver modelos digitales de terreno después, más adelante, y con esos modelos digitales de terreno obtener las curvas de nivel. Lo vamos a hacer a mano también. ¿Está? Pero bueno. Este perfil longitudinal, calle 6, calle 2, calle 3. Bien, por ejemplo, esta es la calle 6. Esta calle tiene este perfil longitudinal, va y viene. ¿Cómo es? Tiene, ¿cómo es? Una depresión y una bajada. Si ustedes se fijan en las curvas de nivel, es esto que ven acá, esa depresión y esa altura, y luego cae de nuevo. Pero lo que les quería mostrar acá es básicamente esto, digamos, que en base a mediciones de puntos, nosotros después obtenemos todo lo otro. Plano, y si esos puntos fueron medidos con altura, podemos medir altura. ¿Está? Bueno. Profe, ¿cuántos puntos son más o menos necesarios calcular para hacer las curvas de nivel? Y eso no lo podés saber de antemano, porque todo depende de cuando llegues al lugar y con lo que te encontrás. Por ahí vos decís, bueno, está bien, esto lo voy a hacer rápido, serán 200 puntos. Y cuando llegás al lugar resulta que la cuneta que vos veías en la imagen satelital, que era una cunetita de 2 metros de 2 metros, resulta que tiene de profundidad 2,5 metros y ya no es que la pasás caminando, ¿entendés? Y bueno, puede ser que te lleve más puntos o más tiempo, pero y por ahí
también depende, por ejemplo, si vos tenés en el terreno que identificar una vivienda, por ejemplo acá, a ver, esto es una antena de telecomunicaciones, por dar un ejemplo tonto, ¿no? A esta antena yo la identifiqué con 4 puntos. Ahora, distinto era que si necesitaban tener la casilla de donde está, ¿cómo es? Sala de máquinas, dónde está ubicada la antena y dónde están ubicadas las riendas, los muertos de las riendas. Ahí ya, en vez de 4 puntos, pasaron a ser el doble y más quizás. ¿Me explico? Depende también de el nivel de precisión que vos necesites y demás. En este caso a nosotros nos interesaba más, por ejemplo, ven en esta intersección, tener puntos de la intersección para saber cómo es la topografía del lugar ahí en la intersección de las calles, más que de la antena. ¿Ok? Bueno. Bueno. Bien. Bueno, vamos 1 hora y cuarto conectados. Vamos a descansar un ratito, chicos, para que no sea tan pesado, porque, perdón, lo que quiero decir es que vamos a ver esto, que está acá, y tomamos un descansito, ¿sí? Bueno, fíjense, se considera en topografía el proceso inverso al replanteo es el levantamiento. Pues, mediante la toma de datos se dibuja en planos los detalles del terreno actual. Este método está siendo sustituido por el uso de GPS, aunque siempre estará presente, pues no siempre se tiene cobertura del receptor. Bueno, no importa eso. Ya más adelante van a saber resolver los problemas. Relevamientos. Tomar siempre más medidas de las consideradas necesarias. Existen medidas acumuladas, medidas parciales. Mediciones horizontales se hacen longitudinales, transversales y diagonales, y mediciones verticales que serían la parte de altimetría. ¿Ok? Replanteo. El replanteo es el proceso inverso a la toma de datos. O sea, fíjense, yo fui al lugar, tengo ¿cómo es? Este relevamiento, y con este relevamiento me voy a poner a proyectar las calles y lo que venga acá. ¿Qué fue lo que...? Cuando yo proyecto, luego tengo que ir y replantear todo. Fíjense, este es un plano con las calles laterales e interna ya proyectado, ¿no es cierto? Desapareció la antena porque se iba a ir. Esto era todo una playa de estacionamiento que se proyectó acá. Ahora tengo que agarrar y a esto llevarlo al lugar. Entonces, este puntito que está acá, que es donde está proyectado estas 2 calles internas, este punto que está acá, ¿ok? Tengo que ir y ubicarlo en el terreno actual. Ese proceso de ubicar lo que está en el plano al terreno actual se llama replanteo. ¿Sí? Es ir del gabinete al terreno, como decíamos hoy más temprano. El replanteo, bueno, decíamos, es el proceso inverso a la toma de datos y consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos, como por ejemplo el lugar donde colocar pilares de cimentaciones,
anteriormente dibujados en planos o la intersección de esas calles, como le decía yo recién. El replanteo, al igual que la alineación, es parte importante en la topografía. Ambos son un paso importante para luego proceder a la realización de la obra. Ejes de replanteo. Los ejes que se necesitan para realizar un replanteo son un horizontal, un vertical, uno de cotas y otro de rotación. Hoy en día el de rotación no se utiliza porque se replantea todo por coordenadas. Ya prácticamente algunos utilizan un eje de rotación cuando hacen coordenadas polares, pero bueno, no. Hoy en día prácticamente se trabaja todo en X, Y y Z porque las estaciones totales trabajan con coordenadas. Así que, bueno. Bueno, vamos hasta acá. Ya más o menos tienen una noción bastante base de todo esto, de lo que es la topografía y qué sé yo. Vamos a hacer un pequeño descansito de 10 minutos, 15, y empezamos con el tema de medir con cinta, que es lo que van a empezar a ver con Manuel. ¿Estamos? Pulgar arriba. Ahí tiré yo un pulgar arriba. Ahí veo otro pulgar arriba de Gustavo. Bien. Selene, pulgar arriba. Joya. Entonces, ahora apago el micrófono, dejo abierto el chat para cualquier consulta sobre esto. En 10-15 minutos vuelvo y seguimos con el tema de medir con cinta. ¿Se entiende qué fue lo que cambiamos con el tema de la materia, ¿no? Vamos a ver parte práctica fuerte en este primer cuatrimestre para aprovechar de que podemos ir a la facu a utilizar los instrumentos, previendo de que quizás en el segundo mitad del año no podamos tener clase presencial. ¿Ok? Ahí volvemos en unos minutos.